Bueno, vamos a grabar esta clase de balística 2 y vamos a desarrollar la clase iniciando con la vista de un video. Vamos a compartir un video para completar la idea que ya habíamos visto sobre la evolución de la investigación balística en laboratorio. La Policía Nacional Civil se ha beneficiado gracias a los cambios tecnológicos que fortalecen los procesos de investigación. Este es un video de Guatemala. Al momento de capturar a un sospechoso de participar en un hecho criminal con arma de fuego. Antes, los exámenes balísticos. A ver, David, ¿estás ingresando? Hola, David. ¿Me escuchás, David? Sí, profe. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá vamos a desarrollar primero un video para que nos demos una idea cómo fue evolucionando. Este es de Guatemala, cómo fue evolucionando el estudio en laboratorio. Básicamente para llegar a lo que hoy es de uso difundido, que es el microscopio de resonancia. Así que veamos. Se realizaban con guantes de parafina para determinar la culpabilidad del hechor. No obstante, en la actualidad se realiza mediante un dispositivo que es explorado mediante un microscopio eléctrico de barrido. A partir de ya el año 2011 se implementó el uso de esta nueva técnica que es a través de microscopía electrónica de barrido. Esto lo que hace es, a diferencia de la absorción atómica, que identificaba los compuestos por separado, el microscopio electrónico de barrido tiene la particularidad de poder detectar partículas que se obtienen posterior a que se realiza un disparo. ¿Qué es lo que pasa cuando se realiza un disparo? Mira, para que veas, David, en esta imagen, ves que es una imagen de la muestra y donde se observan todos puntos. Bueno, todos esos puntos se los diferencia con distintos colores. Básicamente, en general, la partícula característica, que es la que tiene los tres elementos, plomo, bario y antimonio, que acá se alcanza a leer, plomo, bario y antimonio, esa, por ejemplo, se marca con un punto rojo. Es decir, que todos los puntos rojos que se pueden observar acá son porque hay partículas características. Y la otra son distintas partículas en donde a lo mejor en vez de tener los tres elementos estos, a lo mejor tiene dos de esos, a lo mejor tiene plomo y bario, o antimonio y bario. Otros elementos componentes también, ¿no es cierto? Acá fíjate vos que en la pantalla aparecen, ¿no es cierto? En primer término los tres elementos, después aparece zinc, cobre, plomo, bario, etc. Seguimos viendo entonces. En el momento en que se hace, en que acciona el fulminante, por el calor que se produce adentro de todo el proceso del disparo, que estamos hablando más o menos de unos 700, 800 grados centígrados, se juntan, se unen el plomo, el bario y el antimonio y forman un... Es decir, ahí está la fusión entonces de los tres elementos. Ese es el secreto de todo esto. Es decir, esos tres elementos se fusionan y entonces forman la partícula característica, que ahora, como vamos a ver, ¿no es cierto?, se la puede observar inclusive con una forma característica que es la de una esfera, que está contenida en los apuntes. Vos la habrás visto en los apuntes, David, ¿lo viste? La partícula característica, la GSR, que es Gunshot Residue, es decir, residuos de un disparo de arma de fuego. Una sola partícula. Eso lo puede detectar el equipo a través pues, de todo el proceso de análisis que se realiza. Esta nueva técnica para obtener los restos de pólvora de un arma de fuego que ha sido disparada ha permitido al Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil
y al Laboratorio de Criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, agilizar los resultados de las tomas de muestras de mano de una persona implicada. Actualmente el laboratorio realiza estos análisis. Se realizan un promedio de 500 procesos anuales y más o menos de toda esa cantidad también se va a debate. O sea, la mayoría de los casos que vienen acá son requeridos posteriormente por la Fiscalía para que el perito vaya a rectificar sus resultados. Cada 2 días por 3 meses se realiza un proyecto de capacitación por parte de instituciones internacionales para los agentes de la PNC, DIGICRI, INACIF y MP puedan recolectar las muestras de las manos de los presuntos responsables de disparar. Nosotros hemos recibido las capacitaciones, sobre todo... Esas son las muestras, las que se veían ahí, ¿no? Que tenemos con el Laboratorio de Medicina Legal de Puerto Rico. Ellos nos han capacitado. También del Laboratorio de la Procuraduría General de la Nación de México, de la PGR, de la República, ¿verdad? Y del Instituto de Medicina Legal de Colombia. Hemos tenido esas capacitaciones. También hemos tenido la suerte de que venga personal de las agencias de ATF, por ejemplo, que es la Agencia de Tabaco y Armas de los Estados Unidos. Hemos estado en contacto con ellos a través también de los cooperantes para que ellos sean... Bueno, vamos a dejar esto de lado. Gracias a estos métodos tecnológicos, la Policía Nacional Civil, junto con otras instituciones... Vamos a ver ahora, y te completo la idea esta. Acá en Tucumán hay un laboratorio con este equipo que está localizado en la zona acá de Malantial, cerca de lo que tiene una entrada por el camino de Sirga y otra desde la ruta 38, que sería a la altura del Malantial. Ese laboratorio está trabajando hace aproximadamente 3 años con todas estas muestras, y todas las muestras le van allí y está emitiendo los resultados para que en la fiscalía se obtengan los resultados. Acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Se sigue haciendo el barrido, ¿no es cierto?, mediante el guante de parafina, porque eso es lo que nos permite determinar si hay nitritos y nitratos. En cambio, esto nos permite caracterizar si está la partícula característica. Es decir, que la suma de los dos elementos nos daría una contundencia total. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, si esta partícula aparece, no hay duda de que hay los residuos, ¿no es cierto?, son de un disparo de arma de fuego. Vamos a repasar ahora las comparaciones microscópicas. Y yo no sé, antes de seguir con esto, ¿vos tenés algún tema en particular, alguna duda que se te haya planteado en el estudio, David? No, todavía no. Bueno, entonces, vamos a ver los complejos lineales en las balas, los complejos lineales en las vainas y marcas de extracción. Fíjate vos, el concepto teórico es que apenas se inicia el movimiento, en la superficie de la bala quedan marcadas lo que se denominan las líneas primarias y que son longitudinales paralelas a lo que sería el eje de la bala. ¿Esto por qué? Porque en la constitución de la estructura interna del cañón tenemos un pequeño salto, que son unas décimas de milímetro, en donde no hay el rayado. Es decir, la bala empieza a moverse libremente y recién después empieza a tomar el rayado. Por supuesto que, así como son décimas de milímetro, son décimas de segundo, es decir, que es casi instantáneo, ¿no es cierto? Pero en definitiva, como resultado aparecen marcas que son líneas primarias en el sentido longitudinal, que no siempre se observan, pero en la mayoría de los casos sí. Y después, por el otro lado, toman el rayado y entonces aparecen lo que son las líneas secundarias que acompañan el movimiento de rotación y son paralelas, ahora ya no al eje de la bala, sino que son paralelas a los campos, es decir, al rayado, tienen la inclinación del rayado. Así que entonces, una bala
simbolizándolo, tendría este aspecto, es decir, líneas primarias y por encima de esas líneas primarias, líneas secundarias, que son las que tienen el valor pericial. De esta manera, entonces, vamos a distinguir lo que podría ser una bala maciza de plomo y una bala encamisada. En la bala maciza de plomo nosotros observaríamos que existe una zona de deformación. Esto no necesariamente tiene que aparecer frente a un blanco duro, sino que un blanco blando ya haría que se produzca la zona de deformación. Sobre todo, por ejemplo, un calibre chico como un calibre 22, ¿no es cierto?, se producía esta deformación. En el calibre chico que decimos de calibre 22, no solo se va a producir la deformación frontal, sino que se va a producir deformaciones laterales que son achatamientos, es decir, nos puede presentar una cara que esté achatada, ¿no es cierto?, respecto de la cara, de la otra cara. ¿Qué es lo que encontraríamos? Bueno, encontraríamos las líneas primarias que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que están marcadas en sentido longitudinal, paralelas al eje de la bala, y las líneas secundarias. ¿Qué es lo que estamos marcando acá? Que si esta bala ha sido disparada por un revólver, es muy probable que ese revólver, si ha tenido un uso muy intenso, entonces esté desalineado lo que es el tambor con el eje del cañón. En consecuencia, la bala, para entrar al cañón, tiene que hacer un movimiento de raspado que se denomina acá zona de desbaste, es decir, la va a achatar, la va a pulir un poco la bala esa. Es decir que esta es una particularidad que puede o no puede existir. En un revólver nuevo, que no tiene poco uso, no se va a presentar esta zona de desbaste, pero cuando está desalineado podría presentarse. Y después la otra particularidad es el ancho del macizo. ¿Qué observamos en una bala encamisada? Bueno, observaríamos también las balas primarias, las líneas primarias, observaríamos las líneas secundarias, podríamos estar midiendo el ancho del macizo, pero no veríamos ninguna deformación en lo que sería la camisa. Esa sería la diferencia. Esta es una fotografía tomada de un microscopio comparador, en donde estamos observando como líneas rojas acá, es decir, estas líneas paralelas nos estarían indicando las líneas blancas que se observan allí, ¿no es cierto?, que como vemos no son paralelas al borde del macizo, sino que son paralelas al eje de la bala. En consecuencia, todas estas líneas que observamos acá, que se las puede observar claramente, son líneas primarias, que no tienen valor pericial, tienen simplemente un valor de referencia en algunos casos, ¿no es cierto? Pero no es el valor pericial, por eso no son buscadas tanto las líneas primarias como las secundarias. Las secundarias son todas estas que son paralelas a los bordes de los macizos y que se las encuentra acá. Esta línea me está indicando que de acá hacia la izquierda es una bala y de acá hacia la derecha es otra bala. En consecuencia, cuando vemos una línea que se continúa de un lado hacia el otro, ahí estamos hablando de lo que se denominan coincidencias. Lo que buscamos son coincidencias entonces entre líneas secundarias. Ese es el objetivo de la observación microscópica. ¿Y dónde? En la zona de los macizos. Es decir, esta es la zona deprimida en la bala porque fue modificada su estructura, ¿no es cierto?, por el macizo que lo aplastó y lo hundió a la bala. Tanto sea bala encamisada o bala maciza de plomo. Esta zona va a ser la zona deprimida que fue atacada por el macizo. Y las líneas estas secundarias, cuando acá claramente, por ejemplo, se ve una blanca muy gruesa, ¿no es cierto?, que se inicia acá y sigue del otro lado, esa es una coincidencia clásica. Y de todo esto nosotros podríamos estar identificando las coincidencias más bruscas, por ejemplo. Por ejemplo, esta sería una, y entonces las podríamos numerar. 1, 2, 3, 4, que se observan allí en la parte baja. Esto sería en un macizo. ¿Qué es lo que corresponde? Que giremos todo, las dos balas, ¿no es cierto? Una vez que encontramos estas coincidencias,
giramos las dos balas en el microscopio y observamos el próximo macizo. Lo ideal es que nosotros podamos estar observando los 6 macizos, las 6 zonas de macizos, y en cada una de ellas fotografiar la zona, ¿no es cierto?, y marcar las coincidencias. Antiguamente, y inclusive en los métodos ahora más sofisticados que le pueden hacer un fotografiado al todo el rodado de la superficie, lo que se buscaba, ¿no es cierto?, era casualmente buscar coincidencia en todo el rodado, es decir, en los 6 macizos. Acá, en el microscopio comparador, tenemos únicamente la posibilidad de ir viendo por zonas, es decir, sería esta imagen, de un campo, y hay que rotar para ver el campo siguiente. ¿Alguna pregunta de esto, David? No, profe. Bueno, esto entonces nos llevaría, cuando encontramos las coincidencias y coincidencias suficientes, podemos entonces hablar de lo que se denomina identidad. ¿Qué significa? Que la bala de la izquierda y la bala de la derecha han sido disparadas por la misma arma, han salido disparadas por el mismo cañón. Ahora bien, lógicamente la bala de la izquierda o la bala de la derecha, ¿no es cierto?, una será testigo y la otra será la que se obtuvo en una autopsia, por ejemplo, o se obtuvo en el lugar del hecho. Entonces, una bala será la que está involucrada, ¿no es cierto?, que es la dubitada, porque tenemos duda de que ella haya sido disparada por una determinada arma incriminada, y por el otro lado, la indubitada, es decir, la que no tenemos duda, es la que hemos obtenido en el laboratorio. Es decir, con esa arma y con un tipo de cartucho similar, hemos disparado a la caja con estopa o al tambor con agua, y allí hemos obtenido entonces la bala testigo o bala indubitada. Y cuando hay coincidencia, repito, estamos entonces en el concepto de identidad. El otro elemento a comparar son las cápsulas iniciadoras del culote de la vaina. ¿Qué es lo que decimos? Bueno, al momento del disparo, si yo, por ejemplo, tomara una vaina que no ha sido disparada y tocara con el dedo, el tacto me estaría indicando de que la cápsula iniciadora está deprimida, está en una superficie que está por detrás de lo que es el plano del culote. Cuando se produce la explosión, la detonación a causa de la percusión, esta cápsula, todo el conjunto de la cápsula se expande. Hacia los laterales no puede expandirse porque está dentro de lo que es el recipiente de la vaina, pero sí se puede expandir porque no está en contacto hacia la parte trasera. Y en consecuencia, en ese sentido, golpea con el plano del cerrojo del arma. Al golpear con el plano del cerrojo, lo que sucede es que aparecen complejos lineales. Y estos complejos lineales lo que hacen es reproducir el terminado superficial de la superficie del cerrojo. Es decir, una pieza mecánica, ¿no es cierto?, por más que le hagamos un pulido extremo, un pulido a espejo, si nosotros lo observamos en microscopio, vamos a observar que hay impurezas, hay pequeñas líneas. Bueno, esas líneas van a ser las que se van a copiar en la vaina. En consecuencia, entonces, este es el otro elemento a buscar. Acá lo que vamos a observar es si esta es una vaina, esta es la otra vaina, si cuando nosotros hacemos la yuxtaposición, que te recuerdo que yuxtaposición es poner en paralelo dos imágenes, ¿no es cierto? Cuando ponemos entonces en paralelo estas dos imágenes y giramos a tal punto de buscar coincidencias, podemos entonces encontrar la continuidad de líneas de uno y otro lado, que serían las de una y otra vaina. Vaina testigo, vaina incriminada,
o vaina indubitada, vaina dubitada. Esta es una fotografía en donde observamos esos complejos lineales. Fíjate vos que acá estos sectores de arco que se observan son casualmente las líneas que se impresionaron cuando fue la detonación y el golpe violento de la cápsula contra el cerrojo del arma. Y esta es la fisonomía que tiene esas cápsulas iniciadoras. Acá, por ejemplo, observamos que se alcanzan a observar acá algunos arcos que van a ser similares o iguales a estos que tiene la otra, pero aún encontrándose similitud o coincidencia entre esos arcos, ¿no es cierto?, esas líneas, a lo mejor el fondo de percusión es distinto y eso no nos tiene que preocupar. Es decir, el fondo de percusión puede ser distinto. ¿Por qué? Y bueno, porque fíjate vos, esta por ejemplo es una cápsula de un cartucho de un fabricante y de un lote de fabricación determinado. Y este es otro fabricante u otro lote de fabricación. En consecuencia, pueden tener aleaciones distintas en la composición de los materiales, ¿no es cierto? A lo mejor el porcentaje de zinc sobre cobre varía y en consecuencia entonces el resultado del fondo de percusión va a ser distinto. Pero a nosotros no nos va a interesar tanto el fondo de percusión, que en algunos casos son casi idénticos, sino las líneas que están en el resto de la superficie de la cápsula, ¿no es cierto?, sin importar cómo es las características del culote de la vaina. Es decir, acá estamos viendo dos vainas totalmente diferentes, de dos fabricantes distintas, ¿no es cierto?, y con distintas composiciones. Bueno, en el cotejo entonces de proyectiles vamos a buscar esas coincidencias y las vamos a numerar. Esta es una forma de identificar, de graficarla, de fotografiarla y de acompañarla en el informe pericial. La ubicación relativa de marcas de extracción se podría dar. Por ejemplo, nosotros tenemos acá arriba los extractores y acá abajo los botadores. Te recuerdo que, por ejemplo, un extractor que esté ubicado acá a la derecha y en la parte superior, ¿no es cierto?, se va a contrarrestar con un botador que va a estar abajo y a la izquierda, porque este extractor es la marca de la uña que toma la vaina y la lleva hacia atrás, y esta es la marca del golpe, ¿no es cierto?, en el extremo opuesto para que pueda ser botada, que pueda ser expulsada. Entonces, la forma de los extractores y botadores y su ubicación podrían ser un elemento adicional de algún dato. Acá, por ejemplo, vemos en vainas que son no ya de fuego central, sino que son de fuego anular, en donde no está la cápsula iniciadora en el centro, que podemos tener rectangular esta con una media circunferencia, cuadrangulares, una circunferencia, una media circunferencia, etc. Circulares, de barra, etc. Esta, por ejemplo, es de carabina, que es una barra que atraviesa toda la vaina. Es decir, que esto nos lleva a aproximarnos hacia el tipo de arma que podría estar incriminada. Bueno, el método de comparación de vainas y vainas tiene como antecedentes lo de Víctor Baltasar en los años 1800, que era el principio, el relieve de sombras por iluminación de un ángulo de 30 grados sobre una hoja de estaño, es decir, es como si fuera una hoja de papel de chocolate sobre la cual, ¿no es cierto?, se hace el rodamiento de la bala, quedaba allí impresa en la hoja y luego se fotografiaba la hoja y se la observaba con un ángulo de 30 grados. Siempre en todas estas constataciones, como podría ser la del microscopio, ¿no es cierto?, siempre también está el elemento que es una luz que incide con 30 grados hasta 45 grados, según el instrumento. Bueno, después acá el comisario Belaunde de la Policía Federal Argentina en 1912 avanzó con el fotografiado de todo el perfil.
En definitiva, el método es el método de escopometría, porque significa observar y medir. Y finalmente, hoy lo que se utiliza es el microscopio de comparación o el video comparador. Es decir, el microscopio estamos observando directamente las muestras a través del lente, y el video comparador toma la imagen y la proyecta en una pantalla, que es donde se hace la observación y la comparación. Bueno, comparaciones microscópicas de rodado. Bueno, por ejemplo, esto podría ser un rodado de un proyectil que se compara con otro. Y a lo mejor esta zona es la que vemos que coincide con esta zona. Entonces, en consecuencia, hay que correr toda la lámina, ¿no es cierto? Y los dos macizos que están a uno y a otro lado de la rodadura serían este y este, por ejemplo. Bueno, juxtaposición de imágenes, comparaciones microscópicas, coincidencias en vainas, coincidencias en balas. Por ejemplo, juxtaposición de imágenes, ¿no es cierto? Estarían dadas estas imágenes antes de empezar a moverlas, y en la medida que se las va moviendo, tanto en el microscopio como en el video comparador, va desapareciendo el sector de contacto. En consecuencia, al desaparecer el sector de contacto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? Esta vaina, que era la de la izquierda, ha perdido toda la imagen de la derecha, y esta ha perdido toda la imagen de la izquierda, y estamos presentando entonces la imagen que nos presenta interés. ¿Qué es lo que nos está presentando interés? Bueno, son estas marcas que están acá. Observa, ¿no es cierto?, que estas marcas son exactamente iguales a estas, y estas que están acá, acá. Con lo cual, esa fotografía me estaría indicando de que se han encontrado coincidencias. Otra imagen sería el armar una sola imagen, en donde aparece una línea que se continúa del otro lado. Esto es aconsejable cuando las líneas son lo suficientemente largas como para que yo las pueda fotografiar separadas. Si no, ¿no es cierto? En esta, ¿no es cierto?, lo estamos poniendo en paralelo porque son muy cortitas y desaparecería parte de lo que me interesa ver. ¿Qué pasa en esta fotografía? Bueno, acá nuevamente se ha optado, ¿no es cierto?, por tomar como fotografía la continuidad de líneas de una y otra vaina. Bueno, esta es la que veíamos hoy de una bala ahora. Las líneas primarias están por acá, pero las líneas secundarias son las que tienen interés. Y entonces acá observamos las líneas que claramente se continúan de uno y otro lado, y que las podemos ir numerando como coincidencia 1, coincidencia 2, 3, etc. Acá hay otra imagen en donde claramente nosotros podríamos estar marcando cuáles son las coincidencias que observamos. ¿Existen nuevos métodos? Bueno, por ejemplo, cuando aparecen estas máquinas, ¿no es cierto?, en donde el proyectil está allí en el medio y puede ser fotografiado en los 360 grados, ¿eso es un nuevo método? No, porque vimos que casualmente en los años 1800 ya se usaba el rodado, pero con otras técnicas. Es decir, que el resultado de un rodado, ¿no es cierto?, no es que sea un nuevo método, sino que casualmente es una nueva técnica que me permite, ¿no es cierto?, observar. Pero ¿qué es lo que voy a buscar? Y voy a buscar siempre lo mismo, voy a buscar coincidencias en líneas secundarias en la zona de los macizos. Por ejemplo, este es otro, ¿no es cierto?, en donde se archivan imágenes digitalizadas y luego se compara las imágenes que están digitalizadas. ¿Es un nuevo método? No, no es otra cosa que una nueva técnica para poder desarrollar la misma comparación. Bueno, informe técnico y pericia. Nosotros podríamos decir que acá siempre cuando el perito se hace cargo de una pericia va a encontrar que en el expediente ya hay informes técnicos. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los informes técnicos? Informe técnico, por ejemplo, de una pistola secuestrada.
Informe técnico de balas obtenidas en la autopsia de tal cosa. Es decir, se pueden encontrar una serie de informes técnicos, pero no quiere decir eso que eso sea una prueba pericial, no es una pericial completa. En consecuencia, el perito va a tomar eso como elementos para después armar su pericia. Es decir, no arriba a conclusiones valorativas, simplemente son conclusiones parciales. Por ejemplo, puede decir de que la pistola esa que se ha realizado el informe técnico no tiene problemas de rotura de piezas, que funciona perfectamente, es decir, nos estaría hablando de eso específicamente, pero no relacionándola con el hecho. Esa es la característica del informe técnico. La pericia, en cambio, toma como base los elementos de prueba y los datos de las acciones preventivas, que serían casualmente informes técnicos, realiza un análisis técnico y busca un basamento técnico-científico de aplicación a los hechos como fundamentación, es decir, ya empieza a pensar todo en función de los hechos, no como lo otro que es pensarlo en función de analizar lo que le dieron y nada más. Realiza operaciones de comprobación, experimentación, ¿no es cierto? Arriba conclusiones valorativas y la desarrolla un perito especialista o centro de estudio e investigación que es un auxiliar de la justicia. Bueno, la peritación balística. Esto es el contenido de una peritación balística. Cuando a vos te tengas que enfrentar a realizar una peritación balística, vas a tener estos puntos a tener en cuenta. Objeto, y es el contenido, el desarrollo de la pericia. Pondrás, punto 1, objeto. ¿Qué es el objeto? Bueno, el objeto es casualmente los puntos de pericia que le han dado al perito. Después podrá haber un capítulo que diga descripción de elementos, en donde allí estás describiendo balas que, como habíamos dicho, se encontraron en el lugar del hecho, vainas que se encontraron en el lugar del hecho, balas que han sido obtenidas de una autopsia, etc. Y se describe cuáles son los elementos, porque cada uno de estos son un elemento de prueba. Luego la fundamentación teórica, es decir, la fundamentación teórica es por qué yo puedo, por ejemplo, hacer una comparación balística. Y bueno, porque existe el método y existe la experimentación que se viene haciendo desde el año 1800. Entonces, la fundamentación teórica es explicar por qué yo puedo llegar a una conclusión. ¿Por qué puedo decir que si encuentro coincidencia, esa bala, esas dos balas o esas dos vainas han sido disparadas por la misma arma? Y bueno, casualmente, porque una registra las líneas particulares del interior del cañón y otra las líneas particulares de la superficie del cerrojo, por ejemplo. Entonces, esa es la fundamentación. Bueno, ¿qué operaciones y evaluaciones se llevan a cabo? Y fundamentalmente, el último punto, conclusiones, lo que hace es dar respuesta a lo que se le ha preguntado al perito. Entonces, el objeto puede ser capacidad operativa de un arma, identidad de arma y bala. Por ejemplo, capacidad operativa de un arma es ver si esa arma funciona o no funciona. Trayectorias, rebotes o impactos, evaluación de efectos, cálculo de distancias, tipos de armas y materiales, etc. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, podemos encontrar capacidad operativa de un arma, el estado de conservación, el funcionamiento, el rendimiento, precisión y justeza, la tensión sobre la cola del disparador, que eso es con el dinamómetro, identidad de arma bala, sentido de giro, paso del rayado, número de rayas, ancho de campo, confrontación y confrontación de vainas. Por ejemplo, ¿por qué? Este es como si fuera un ordenamiento. Si yo tengo dos balas y me dicen hay que comparar estas balas para ver si fueron disparadas por la misma arma, lo primero que hago es fijarme el ancho de los macizos. Si una tiene un ancho de macizo y el otro tiene un ancho de macizo más delgado, ya no tengo que llegar a la confrontación, ya estoy descartando de que esas dos balas pudieron haber sido disparadas por la misma arma. Si tienen sentido de giro diferente, bueno, también, nuevamente, ya descartamos por el hecho. Es decir, que esto es
contenidos que me van a permitir ir descartando o sumando la posibilidad de que tenga que llegar a una confrontación de balas o de vainas. Sí, decime. Y en caso, digamos, cuando tenga que hacer el informe y encuentre justamente lo que usted mencionaba, de que, por ejemplo, los macizos, uno es más ancho que el otro. En Sí. esos casos, directamente el informe se podría decir que es un poco más corto, digamos, no tendría que ser todo lo demás estudio, nada más. No, lo que pasa es que seguramente lleva a otra línea de investigación. Vos, por ejemplo, suponete vos que nosotros hemos visto claramente que la pistola Browning tiene macizos y fondos de raya que son más o menos similares. Y cualquiera de las otras pistolas, Versa, Tauro, qué sé yo, ¿no es cierto?, estarían más delgados. Entonces, si a mí me están presentando como incriminada una pistola Browning, yo allí puedo descartar de que esa pistola Browning haya participado del hecho y entonces tendría que decir que hay que orientar la búsqueda hacia otro tipo de pistolas, Versa o Taurus, etc. Es decir, es para orientar la investigación en algunos casos o en algunos otros casos para desvirtuar alguna línea que se esté buscando. Bueno, después, por ejemplo, la capacidad operativa me puede determinar de que hay una pieza rota. Suponete vos, el revólver cuando cae al suelo, ¿no es cierto?, no debería dispararse por más que golpee sobre el martillo. ¿Por qué? Porque tiene una traba, ¿no es cierto?, que le impide que se produzca eso. Si yo compruebo de que esta traba está rota, entonces esta tiene una limitación en su capacidad operativa. Es decir, esto lleva, o por ejemplo, que el percutor esté roto. Bueno, esa arma no va a poder percutar porque tiene la punta del percutor roto. Es decir, que cuando hablamos de capacidad operativa es desarmar el arma, ver el funcionamiento, a lo mejor hacer disparos para comprobar si recupera el arma, que un arma de tipo de carga automática, etc. Bueno, en lo que son trayectorias, rebotes, eso, bueno, por ahí es necesario hacer una planometría con fotografías agregadas, cantidad de armas que hayan participado, por ejemplo, en un tiroteo, análisis de las partículas, es decir, puede haber, por ejemplo, un rebote en una pared, rebote en un portón, ¿no es cierto? Y eso me va a llevar a cuál puede haber sido la trayectoria del rebote o el impacto, un rebote en el piso, un rebote en la pared, etc. Todos esos son análisis necesarios para lo que es el estudio de trayectorias, rebotes, impactos, cuando son una distancia más o menos larga. Después, evaluación de efectos. Por ejemplo, daños de las heridas, rastros y señales, análisis de tejidos, análisis de tejido de la ropa y análisis de adherencia o marcas. Acá me voy a detener en dos. La ropa es tan importante como el cadáver, ¿no es cierto? La autopsia va sobre el cuerpo del fallecido, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? La ropa ha sido inspeccionada porque a lo mejor yo no tengo ahumamiento ni tatuaje en el cuerpo, pero estamos en invierno y la cantidad de ropa que tenía, ¿no es cierto?, ha quedado todos los vestigios en la ropa, es decir, el análisis de las ropas es fundamental. Y después de adherencias o marcas. Por ejemplo, en la punta de la bala puede estar pegado algo que me indica que ha atravesado alguna superficie antes de impactar en un cuerpo. Es decir, que nada hay que dejar fuera del análisis. Bueno, cálculo de distancias. Bueno, el cálculo de distancias puede tener relación con lo que nosotros hemos visto de las pérdidas de velocidad de la bala por la distancia, ¿no es cierto? No es lo mismo un disparo a muy larga distancia que un disparo a corta distancia. Las energías que se perdieron son energías que no van a estar presentes entonces al momento del impacto. No es lo mismo un disparo a muy corta distancia, como puede ser 5 centímetros, 10, 15 o hasta 50 centímetros, y de 50 centímetros en adelante. Las autopsias, ahora te voy a pasar rápidamente una autopsia para ver el tema de distancias, y después el tipo de armas, ¿no es cierto? Puede haber
una pericial sea que se encuentra un depósito de armas y le piden al perito que clasifique las armas o clasifique las municiones, los cartuchos, etc. Bueno, vamos a dejar esta entonces y no quiero dejar de mostrarte lo que es entonces la autopsia. Bueno, ves ahí que dice informe de laboratorio Dermotest, ¿no? Quiero mostrarte un modelo. ¿Ves? Este, por ejemplo, es un informe Dermotest de laboratorio, en donde acá está el tipo de examen, ¿no es cierto? Acá están los datos de a quién se le tomó y dice mano derecha positivo, mano izquierda negativo. Es decir, que acá están indicando que hay residuos de ¿qué? De nitratos o nitritos, ¿no es cierto? Que podría ser pólvora, pero también podría ser otros elementos que tengan nitrógeno, un fertilizante, por ejemplo. En consecuencia, lo complementario de esto es casualmente el análisis de a ver si hay residuos metálicos y fundamentalmente la partícula característica. Bueno, esta es una autopsia, ¿no es cierto? Dice, luego de recibir un impacto de proyectil de arma de fuego. Vamos a los detalles. Fíjate cómo describen el orificio de entrada. En región posterior de tórax, inmediatamente a la izquierda de la línea media, a la altura de la séptima y octava costilla posterior, presenta una herida contusa de 0,5 centímetros, es decir, que serían 5 milímetros. De diámetros de bordes netos irregulares, sin tatuaje ni ahumamiento, con halo contuso producido por el impacto de un proyectil de arma de fuego. Orificio de salida. En tórax anterior, es decir, entró por la espalda y sale por la parte anterior, ¿no es cierto? En región mamaria izquierda, cuadrante superoexterno, se constata lesión contusa de 1 centímetro por 1,5, es decir, que es ovalado. Esto ya es la salida, ¿no es cierto? De bordes evertidos, es decir, de bordes abiertos, producido por la salida de un proyectil de arma de fuego. Vamos a ver en otro párrafo. Bueno, acá analizamos casualmente tatuaje, ahumamiento, qué significa halo contuso, significa halo de Fish, ¿no es cierto? 0,5 es el diámetro, que serían 5 milímetros, ¿no es cierto? Vamos a seguir analizando otro párrafo. En otro párrafo dice, en el tórax, efectuada, es decir, ya ahora la parte interna, el examen interno es ¿no es cierto? Efectuadas las incisiones de práctica, se rebaten los colgajos musculocutáneos, dejándose al descubierto la parrilla costal anterior, constatándose un orificio con su respectivo infiltrado hemático a la altura del cuarto espacio intercostal hemitórax izquierdo a 1,5 centímetros de la línea. Este es el canal de salida. Y fíjate vos lo que dice acá. Se observa gran colección sanguínea de 2.000 centímetros cúbicos aproximadamente que inunda ambas cavidades. Este es el shock hipovolémico, es decir, que donde se inunda el canal de la herida, la cavidad de la herida. Acá te dice cuál es el camino interno. El pulmón izquierdo se presenta perforado en su lóbulo inferior y lengüeta del lóbulo superior, y también constata compromiso de los paquetes vasculares. Después dice, se procede a investigar la parrilla costal posterior, luego de evacuar la colección sanguínea y retirar una herida contusa que perfora, fracturando la séptima costilla posterior izquierda. Es decir, que acá que tenemos descripción de orificio de entrada, descripción de orificio de salida y descripción del canal interno, es decir, cuál fue la trayectoria interna. La bala 22 es una bala muy liviana, muy deformable, y entonces, si se encuentra con la resistencia de tejidos óseos, y va a desviar su camino, ¿no es cierto?, y va a tener a lo mejor un camino errático. Entonces acá vemos cómo va interesando diferentes partes. ¿Cuál es lo que marcan acá? El shock hipovolémico, que es fundamental, ¿no es cierto? Por ejemplo, consideraciones médico-legales. Dice, la signología encontrada durante la autopsia practicada nos indica que se trata de un individuo que sufrió en vida un impacto de un proyectil de arma de fuego en región posterior
del tórax izquierdo, el que siguiendo una dirección de atrás a adelante, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, penetra en tórax fracturando la séptima costilla posterior izquierda, produce múltiples lesiones que comprometen el pulmón izquierdo y paquetes vasculares de la zona y sale de cavidad torácica por el cuarto espacio intercostal anterior izquierdo. Esto, si querés, yo te lo mando. ¿Te interesa que te lo mande? Sí, profe. Bueno, yo te lo voy a mandar, así lo lees con detalle, porque acá ya estamos terminando, se nos va a acabar. El proyectil en su trayectoria produce lesiones gravísimas en órganos nobles de la economía, desencadenando una hemorragia profusa, masiva e irreversible que evolucionó hacia un shock hipovolémico, desencadenando la muerte. Teniendo en cuenta las características, fíjate vos ahora lo último, que esto sería la distancia de tiro, teniendo en cuenta las características del orificio de entrada, básicamente en cuanto a la ausencia de tatuaje y ahumamiento, nos orientamos en el sentido de que el disparo se efectuó a una distancia mayor de 50 centímetros. Esto es lo que normalmente, ¿no es cierto?, Ahora, fíjate vos, acá nosotros ahora vendría el perito balístico. ¿Y qué puede decir el perito balístico? Como el diámetro del orificio es de 0,5 centímetros, 5 milímetros, lleva un dictamen que el calibre empleado es un 5,56, es un 22. Fíjate vos entonces, ¿te acordás que decíamos que el orificio de entrada era levemente inferior a lo que es el calibre? El calibre es 5,56, el orificio es 5, es decir, levemente inferior. Acá lo comprobamos. Después, la bala calibre 22 es una bala inestable y deformable que al impactar y fracturar la séptima costilla posterior desvía su trayectoria hacia la izquierda y arriba, produciendo múltiples lesiones en el pulmón izquierdo y paquetes vasculares que producen un shock hipovolémico. Esto podría estar diciendo entonces el perito balístico. Y después, finalmente, la inexistencia de tatuaje a un momento determina que la distancia de tiro es superior a 50 centímetros. Pero no decimos cuánto. ¿Por qué? Porque a lo mejor podría ser de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, y eso tendríamos que ver entonces, analizar si estos daños pueden responder a una velocidad determinada de la bala. Es decir, esto aparentemente ha sido a una distancia mayor, pero no muy larga, porque si no ya llegaría con menor intensidad. Bueno, David, esta es la última clase. Con esto damos por terminado. Yo te voy a estar mandando copia de esto, que puede ser interesante que lo tengas. Y el examen final, ¿no es cierto?, va a ser subido a la plataforma. ¿Vos ya entraste a la plataforma nueva? No, todavía no recibí la notificación por parte de la... Bueno, cuando recibas la notificación, sé que hay una plataforma nueva, pero no me manda todavía un mensaje, digamos, a los de claro. tercero. Entonces, el examen va a estar subido allí. Ustedes van a resolverlo y después yo lo corrijo bajándolo también de la plataforma esa, ¿eh? Pero no tengo la fecha, no tengo la fecha tampoco, ¿no? Bueno, Bien, pero más o así menos que, sería en agosto, ¿puede ser? no, esto va a ser ahora. Ahora. Sí, 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 debe estar cerca de fin de mes, antes de fin de mes, calculo. Bien. ¿Eh? Bueno, David, suerte. Un gusto volverte a ver. Hasta Igualmente, luego. profe. Chao.